Lección 2. El profeta Elías y los reyes. Versículo base. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Achab: Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Lectura base. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 21, 40 al 42, y segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Objetivo: identificar el peso que tenía la palabra del profeta Elías en los reyes y el pueblo, así como el poder que Dios depositó en él. Comentario. Dicho de forma muy sencilla, un profeta es aquel que habla en lugar de otro. En el caso de los profetas de Dios, hablan su palabra. Dios ha usado diferentes maneras para revelarles lo que desea que comuniquen a su pueblo en el Antiguo Testamento. También se les llamaba videntes, pues Dios les dejaba ver lo que ocurría, aunque no estuvieran presentes en el lugar. Los profetas tenían el deber de amonestar a los reyes cuando se desviaban del camino de justicia y consultaban a Dios cuando había guerra o asuntos delicados, para saber sus instrucciones. El caso de Elías es imponente al apegarse a la verdad de lo que Dios le revelaba. Fue perseguido por el rey Achab, que deseaba darle muerte. No hubo lugar en su propio reino y en los reinos cercanos que quedara sin revisar, y el Espíritu de Dios lo llevaba a donde no podían atraparlo. Dios le ordenó que le comunicara que no habría lluvia, y dejó de llover por más de 3 años. Para que el rey no lo matara, permaneció detrás de un torrente, en donde los cuervos le llevaban el alimento, y después fue con una viuda en donde nunca se terminó ni la harina ni el aceite mientras no volvió a haber lluvia. Dios se manifestaba por medio de Elías, por tanto, tenía autoridad en el pueblo. Después de que su palabra descendió fuego del cielo, les ordenó atrapar a los profetas de Baal, y luego les dio muerte. Cuando le anunció al rey que volvería a llover, corrió por delante de él. Los reyes eran transportados en carros que eran jalados por caballos. Hubo más reyes que fueron dirigidos o reprendidos por Elías, por ejemplo, el rey Ocosías, que cuando enfermó por una caída, envió a consultar al dios Baal-Zebub, como si tuviera poder. El ángel de Dios le ordenó a Elías anunciarle que moriría por haber despreciado consultar al Dios verdadero. Ungió a Jehú para que fuera rey de Israel, y aún más ungió a Hazael, que era de un pueblo ajeno al de Dios, para que fuera rey de Siria. Aún lo escrito por Elías, que dirigía a su pueblo, amonestándolo, servía para cumplir con el propósito de Dios, pues envió carta al rey Joram de Judá para reprenderlo por haber matado a sus hermanos y por la idolatría con la que pecaba él y hacía pecar al pueblo, dándole a conocer la dura forma en que moriría, enfermo hasta que sus entrañas salieran de él, y así fue. Como podrás darte cuenta, aunque había reyes en Israel, Elías les comunicaba la voluntad y la reprensión de Dios con respecto a su proceder personal, y también con la forma en que gobernaban al pueblo. Asimismo, a través de él, Dios cuidaba de su pueblo, ya que les orientaba en asuntos de guerra o de peligro. Elías es un claro ejemplo de la influencia que tenían los profetas en el gobierno de los reyes y en el pueblo mismo, así como del poder que les otorgaba Dios para manifestar su existencia y su ocupación al cuidar de sus hijos. Dios ahora habla a través de nuestro Señor Jesús, quien nos enseñó la voluntad de Dios, al traernos el Evangelio de salvación. Por tanto, esfuérzate y no desistas de seguir el ejemplo de buena conducta y amor a Dios que Él nos dejó, y de la manera que fue protegiendo a sus profetas, te protegerá a ti, en lo que enfrentas, si es que te entregas a cumplir su voluntad con fidelidad y amor, pues desde hoy puedes ya comenzar hablando del Evangelio a los demás. Preguntas de refuerzo. Pregunta 1. ¿Qué hizo Dios con el poder de su espíritu cuando Achab persiguió al profeta Elías para matarlo? Pregunta 2. Cuando el profeta Elías anunció al rey Achab que volvería a llover, ¿qué potencia le dio Dios a su cuerpo? Pregunta 3. ¿Qué ordenó el profeta Elías al pueblo después de que por el poder de Dios hizo descender fuego del cielo? Pregunta 4.
¿Qué sentencia le hizo saber Elías al rey Joram por medio de carta y por qué razón fue la sentencia? Pregunta 5. En este tiempo, ¿por medio de quién habla Dios a su pueblo?